El día de hoy quiero darles un saludo muy especial a todos los que visitan nuestro primer video en nuestro canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, a que inviten a las personas, a que inviten a que por favor compartan en todos los grupos, tanto de Monte Olimpo como de los otros proyectos que hacen parte del grupo constructor, que ya ustedes saben pues quiénes son. En este canal se abre por la necesidad. ¿Por la necesidad de qué? De dar claridad a muchas preguntas, a muchos interrogantes que a diario me hacen por la red social TikTok. Preguntas de personas que han comprado, que están comprando o que quieren comprar proyectos, para que tengan mucha precaución al hacerlo. Personas que hace más de 5 años han comprado sus proyectos en Carmen de Apicalá y también sus alrededores, y desafortunadamente estamos viendo que nuestro dinero se ha visto perdido prácticamente por las malas prácticas de un grupo constructor. ¿Qué vamos a tener en nuestro canal? Historias de personas común y corriente como yo, o como usted que me mira, que con un gran esfuerzo hicieron una inversión en estos proyectos. Pero no solamente esas historias, sino también queremos dar claridad en la parte jurídica. Por esta razón, el día de hoy, nuestro primer video, nos acompaña el doctor Manuel Fernando Agualimpia, abogado, quien lleva el proceso de algunas personas de Monte Olimpo. Entonces, doctor, le doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por sacar tiempo. Sabemos que es una persona pues muy ocupada, ¿verdad? Muchas ocupaciones, pero que hoy muy amablemente sacó el tiempo para estar acá y para hablar de cosas importantes que a diario nos preguntan las personas que han adquirido lotes en Carmen de Apicalá. Muy buenas tardes, Clara, gracias por la invitación, gracias a todos los que están presentes. Y sí, es grato estar aquí compartiendo un espacio, pudiendo aclarar algunas dudas que tengan, colaborarles con la información que necesiten a efectos de que la gente pueda conocer un poco más sus derechos y tenga claridad de lo que debe buscar para protegerse mejor. Entonces, con mucho gusto aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Bueno, y hoy hemos escogido un tema, o personalmente, un tema que a diario me preguntan. Mucha gente me escribe por interno a TikTok preguntándome cómo hacen para poder ejercer sus derechos como ciudadanos, cómo hacen, no tienen claridad. Y una de esas preguntas es, ¿cómo hacen para demandar o ante quién se demanda? Y por eso lo invitamos hoy, doctor, porque yo soy una persona común y corriente, no tengo claridad en muchas ocasiones de la parte jurídica. Lo poco que sé es porque en el camino de estos casi ya 6 años he aprendido un poquito, ¿cierto? También por el proceso que se ha ido llevando. Pero pues hoy queremos hablar acerca de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Usted nos puede dar claridad qué es la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Para qué sirve la institución? Sí. Claro que sí, Clara, con mucho gusto. La Superintendencia de Industria y Comercio es técnicamente una entidad administrativa con una serie de funciones jurisdiccionales encaminadas a velar por todo lo que tiene que ver con protección al consumidor. Okay. Dentro de ese marco específico, la superintendencia ejerce una serie de vigilancias que se pueden catalogar, algunas de carácter oficioso, otras obedecen a denuncias, y también tiene un espectro específico de vigilancia jurisdiccional que es equiparable a las funciones que puede tener un juez civil en materia de protección al consumidor. La superintendencia también se encarga de asuntos de competencia desleal, de prácticas que pueden ser fraudulentas por parte de las empresas en contra de los consumidores. En general, para hacerlo, digamos, un poco más sencillo, todas las diferencias que surgen con ocasión de la relación de consumo, que esto es, compraste algún producto, te salió defectuoso, okay, te hicieron una oferta con algún tipo de especificaciones y no te la cumplen,
pero cuando esto obedece a la práctica de una empresa con una persona natural como consumidor. La SIC no interviene cuando, por ejemplo, son conflictos de productos entre dos empresas, porque eso se entiende como una relación comercial aparte. La superintendencia, si bien puede revisar esas situaciones, como por ejemplo se han presentado los casos de Viva Air, de cuando hubo esa cantidad de etiquetes, o cuando han existido prácticas desleales entre las empresas, eso lo maneja aparte, ¿sí? Lo maneja oficiosamente cuando pone las multas a las grandes empresas por prácticas propias de las empresas. Entonces, la SIC se encarga de hacer como esa vigilancia general de que las empresas le cumplan al país y a las personas por lo que ofrecen, ¿sí? Que todo aquello que ofrezcan tenga unas garantías. Entonces, en general, la superintendencia tiene diversas delegaciones y diversas funciones, pero para el caso que nos ocupa es exclusivamente en materia de protección al consumidor. En este caso específico, en el que estamos hablando y que es en el que nos atañe, por ejemplo, en las construcciones, ¿sí? Con las constructoras, es uno de los escenarios que más se recurre a la superintendencia. De hecho, me puedo estar equivocando en algunos detalles, pero en lo que fue 2024, 2025 han habido más de 2.000 entre denuncias y demandas, ¿sí? Contra constructoras por materia de incumplimientos en la entrega de los inmuebles. Y esto es muy variado. Han estado las Galias, han estado... Sí. No puedo entrar pues en cualquier cantidad de constructoras, pero esto es más común de lo que se cree, ¿sí? Y en ese escenario la superintendencia entra a revisar que se cumplan los contratos con las personas naturales. Porque es importante también en este punto, porque las constructoras tienden a tener unos tipos de contratos pro forma, que la gente no puede entrar a negociar directamente. Entonces se someten a las condiciones de la constructora. Entonces la SIC tiene ese carácter protector para equilibrar un poquito la balanza, porque el consumidor no está en la misma capacidad que una empresa. Claro, claro. Entonces, eso en líneas generales es como lo que podemos decir en este momento, así por encima de la SIC. Es decir, es una institución que controla, que hace un control y que ese control ejerce ayuda al consumidor, digamos, en otras palabras. Sí. Y sí es preocupante porque, como usted dice, o casi desde la pandemia, porque nosotros en Monte Olimpo compramos, o al menos yo, casi en la pandemia, vino un auge de venta de lotes y propiedades, que está bien, ¿cierto? Lo que estuvo mal es la forma en que estas constructoras están ejerciendo, entre comillas, su derecho. Por ejemplo, bueno, no nos salgamos del tema de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la verdad es que hay mucho tema para tocar. O sea, en un simple video es muy difícil abarcar un tema tan amplio como el de la constructora, en este caso Monte Olimpo, y sus socios. Y al hablar de socios es porque implica también muchos otros proyectos que se han vendido en Carmen de Apicalá y sus alrededores. Pero hay algo que me llama la atención. Esta semana un propietario muy amablemente nos hizo llegar un documento en donde más o menos habían 328 denuncias ante la SIC por el incumplimiento a nuestro proyecto. Y este video es precisamente para darnos claridad qué diferencia hay entre una denuncia ante la SIC y una demanda. Porque creo que por no tener esa claridad, nosotros los consumidores cometemos muchas fallas y muchos errores. Entonces, como primera medida, doctor, yo quisiera saber qué es una denuncia ante la SIC. Vale, muy buena pregunta, Clara. Como bien lo manifiestas, en la Ley 1480/2011, que es el Estatuto del Consumidor, se crearon esa serie de acciones ante la superintendencia para proteger al consumidor y para multar a las entidades que incumplen con la normatividad del caso.
Específicamente hablando de las denuncias, una denuncia tiene la intención de informar a la superintendencia de que hay unos incumplimientos en normativas. Es Ok. decir, la denuncia es para decirle, señores superintendencia, aquí conocemos que hay un proyecto de X constructora que no tiene los permisos en línea, que digamos ha hecho una serie de propuestas que no ha cumplido, que ha hecho una serie de irregularidades, no está cumpliendo con los planos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa denuncia no tiene ninguna repercusión económica para el denunciante. Esa Ok. denuncia lo único que va a hacer es que la superintendencia diga, ok, acá hay unas irregularidades, tengo que entrar a revisar. ¿Qué es lo que está Entonces, pasando? la superintendencia va a decir, voy a copiar documentos, voy a copiar reclamaciones, voy a oficiar a las entidades para verificar qué es lo que está pasando. Entonces, Ok. la denuncia se convierte finalmente en un ejercicio autónomo de la superintendencia porque ella recopila toda esa información, inicia un proceso de investigación, de descargos, de constatación, y si tú te fijas de lo que se ve en las noticias, que sale el mensaje Superintendencia de Industria y Comercio Sí. multa a tal empresa por tanto. Es en función de esos procesos de investigación que adelantó la superintendencia y resultan esas eventuales multas. O Ok. también puede pasar el caso que la superintendencia hace la investigación correspondiente y encuentra que no hay ninguna irregularidad. Entonces, la denuncia como tal es poner en conocimiento de la autoridad unas irregularidades para que la superintendencia las investigue y multe si es del caso. Pero, es decir, en este caso, 328 denuncias contra Ujú, Monteolimpo. O ujú, sea, hablemos específicamente de Monteolimpo, porque es la información que nos llegó. ujú. Eh, es decir, que en este caso sería multada la constructora Si eventualmente de la después de la investigación. investigación la superintendencia determina que hay incumplimientos a las normativas y al estatuto del consumidor, va a proferir una multa. Que eso, como todo proceso, tiene sus dobles instancias. Fijará una multa en una primera instancia y la empresa constructora tiene su derecho a apelar dicha decisión y se podrá confirmar o revocar dependiendo del caso específico. Bien, pero en este caso, esa multa no va a los No, la afectados, multa la recopila el Estado. es para el Eso Estado. se le paga al Estado como multa. Ok, como multa. Pero entonces nosotros como consumidores, digamos, en palabras castizas, nos estamos quejando ante la superintendencia. ¿Qué logramos con eso? O sea, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Porque, bueno, si bien la superintendencia multa a la constructora, pero eso obliga a la constructora a hacer qué? Le ¿Solamente a obliga, pagar el dinero? le obliga a pagar el dinero y depende del caso específico del pliego de cargos que se haya formulado, le va a recomendar, le va a dar Aconsejar. la instrucción de cesar las prácticas irregulares, de cumplir Ujú. con la normativa y de ajustarse a la ley, ¿sí? No va a ordenar directamente hacer una reparación específica a cada uno de esos 300 denunciantes. O que los obliga a entregar el proyecto tal cual. Les, es que depende. ¿Por qué? Porque no todas esas denuncias que se hayan presentado son exactamente por lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, la SIC lo que va a revisar es esa estructura normativa, ¿sí? Esa estructura de incumplimientos generales y le va a decir, usted tiene que cumplir conforme a la normatividad. No le va a decir, al señor Sutanito Perencejo tiene que usted entregarle o devolverle el dinero, porque esa no es la naturaleza de la denuncia. Ok. Es delicado, ¿verdad? Porque si bien los que estamos pretendiendo ser indemnizados de alguna manera o que el proyecto se ha entregado como lo vendieron y lo ofrecieron, si esas 328 personas no estuvieron de acuerdo en esa queja, pues simplemente lo que se va a lograr es que la constructora pague esa multa y ya. Sí. Y que efectivamente tenga que cumplir las instrucciones, las órdenes que le da la ¿Qué le da la superintendencia superintendencia? en la correspondiente decisión. Yo vuelvo y pongo los otros ejemplos así globales que les ha puesto la superintendencia a otras. Por ejemplo, en el caso de las empresas que no daban leche sino lactosuero, ¿sí? Sí. La superintendencia le dice, no señor, usted no puede hacer eso, ¿sí? Pero si tú te fijas, no va a dar una indemnización, una reparación directa a No cada hay. uno de los Sí, no afectados, lo hay. sino que da las instrucciones para que a partir de esa multa y de esa sanción, so pena de más sanciones, ¿sí? Corrija el actuar.
Ok, ok. ¿Listo? O esta semana multaron a Rappi, ¿no? A A la Rappi. empresa, Sí. la multó la SIC. Bien, entonces, estas denuncias son las que se hacen y no tienen costo, ¿verdad? Cualquier ciudadano o cualquier persona que haya comprado un proyecto en Carmen de Apicalá Ujú. puede ir ante la SIC e interponer su denuncia Y presentar su y denuncia. presentarla. Bueno, ahora quisiera saber qué diferencia hay con la demanda. Hay una diferencia abismal, porque la demanda ya se ocupa de informar a la superintendencia de cada caso específico y está sujeta a los requisitos tanto del Código General del Proceso como de la Ley 1480 de 2011, en la medida en que te impone una serie de características propias de la jurisdicción civil, ¿sí? Para entablar una demanda con unos requisitos. Digamos, si la gente tiene una reclamación, una demanda que quiere hacer por, digamos, unos tiquetes, ¿sí? Sí, Siempre y cuando la cuantía, lo dice la misma norma, sea inferior a 40 salarios mínimos, tú lo puedes hacer directamente, ¿sí? perdóname, doctor. ¿Cuánto es 40 salarios mínimos en? Ahí es necesario acotar dos puntos. Si tú me preguntas, en la actualidad 40 salarios mínimos son más o menos 70 millones de pesos. Ok, Pero digamos para este caso, ya que estamos hablando de esta constructora en específico, por allá en el 2020 que la gente hizo el negocio, sí. 40 salarios mínimos eran más o menos 35 millones de pesos. Ah, ok. Entonces, Claro, la diferencia es mucho. la diferencia es mucho. Asimismo, hay que tener en cuenta que para la reclamación, cuando se va a hacer la demanda, la cuantía está fijada por el momento en el que se hizo el negocio. Con ese valor Ok, el que se hizo el negocio, porque ese es el valor que tiene que responder originalmente la constructora. Entonces, si para ese momento eran 35 millones, ¿sí? sí, Pues tú haces el cálculo correspondiente y estaba en su mayoría la venta de esos lotes por encima de ese monto. claro, no supera. Entonces, por ejemplo, la gente va y lo presenta directamente, eso va a ser un requisito de rechazo. La gente ¿Por lo qué? presenta directamente y le dicen, no, por este monto tiene que presentarlo con un abogado. Ah, perfecto. Entonces, si tú te fijas, ya aquí haciendo el paso de denuncia-demanda, tú tienes que cumplir con muchos requisitos. Y constantemente tienes que cumplir con muchos requisitos porque es un proceso, lo que vendría a ser en un proceso, en el Código General del Proceso, un proceso verbal, en donde tú tienes que cumplir unos requisitos de la demanda con una estructura, unas pretensiones, unos requisitos Claro, de procedibilidad en los que hay que solicitar la reparación directa, hacer una reclamación directa, perdón, de manera previa hacer el trámite o pedir medidas cautelares, o sea, en general, precisamente por eso se requiere un abogado, porque son una serie de requisitos que hay que cumplir, so pena de que el proceso se vaya al traste. Entonces, es un proceso mucho más complejo y mucho más largo, ¿sí? claro. Precisamente por la naturaleza de que tienen que entrarse a revisar cada caso, probar el incumplimiento, probar las ganas del constructor de no cumplir con sus obligaciones y probar que se configuren en cierta medida las causales propias de la acción de protección al consumidor. Porque aquí en una demanda de protección al consumidor es si, por ejemplo, pongamos un ejemplo loco, si yo pedí un computador Ujú, Acer, ¿sí? Y me lo mandaron azul, pero yo lo quería negro, pero sí, eso no estaba escrito y meto una demanda por eso, no me va a prosperar, claro, ¿sí? claro. Entonces, tienen que estar todas las características específicamente cumplidas, ¿sí? Por ejemplo, cláusulas abusivas, por ejemplo, publicidad engañosa, por ejemplo, incumplimiento de garantías. Esas características, esos requisitos los va a revisar cuidadosamente la superintendencia. Y entonces, aunado a eso, lo va a revisar la superintendencia y la constructora, la contraparte, se va a defender y va a decir, yo cumplí con todo, ¿sí? Y precisamente la tarea del abogado que esté ahí es pelear contra esas respuestas que esté dando la constructora, porque ahí sí es una responsabilidad patrimonial específica que se va a obtener al final en la que ordenen devolver el dinero en los casos específicos y conforme cada caso específico. O que se entregue el bien en las condiciones que se contrataron originalmente. Ok. Es decir, que ese sería el fin el fin o el objetivo de la demanda, ¿verdad? Sí. Entonces, para concluir, la denuncia, no, para resumir más bien, la denuncia
la puede hacer cualquier persona y es una queja ante la superintendencia, pero es multada la constructora. No nos beneficia en nada, entre comillas, porque no sabemos cuántas personas estén haciendo esa denuncia y qué quieren en sí con la queja. Y la demanda se debe interponer, pero en este caso, por la cuantía que supera los 40 salarios mínimos, como nos decía el doctor, tiene que ser llevada por un abogado sí o sí. De lo contrario, la SIC no la va a aceptar. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el fin de demandar en este caso las personas que tenemos un proyecto en Carmen de Apicalá? En resumidas cuentas, la demanda es importante porque las personas que estamos siendo afectadas, no solamente de Monte Olimpo, sino otros proyectos del grupo constructor que están siendo afectados, es importante que se hagan con un abogado, porque la cuantía o el costo con los cuales nosotros pagamos esos lotes, pues supera los 40 salarios mínimos. ¿Cuál es el fin de una demanda? Digamos, en este caso, Monte Olimpo, que es el proyecto al cual yo pertenezco. El fin es que a la persona se le cumpla con lo pactado, que le entreguen el bien o que le devuelvan el dinero. Ok, esa es una pregunta también. Es decir, se puede mandar por las dos cosas, dependiendo lo que el usuario quiera. Así es. O la devolución del dinero o que se le cumpla con lo que le entreguen el bien tal y como se le ofreció. No es que me entreguen el bien como me lo quieran entregar. Así no esté estipulado en los documentos que ellos nos entregaron. ¿Por qué la pregunta? Porque en la mayoría de proyectos no hay un documento que nos ampare a nosotros y que nos diga, le vamos a entregar, no sé, 3 piscinas, 4 toboganes, 20 parques, agua y luz, ¿cierto? Ellos no hicieron como un inventario, sino que sencillamente nos lo ofrecieron por sus redes sociales, por Instagram, por Facebook, por TikTok, con los asesores. ¿Así no esté especificado en los documentos? La hoja de ruta sí es el contrato original, ¿sí? Con sus anexidades y con sus especificaciones. Sin embargo, la oferta publicada, sea en redes sociales, sea en periódicos, sea en televisión, es la obligación contractual preliminar que generó la constructora. ¿Por qué? Porque es el mecanismo con el que la constructora captó a las personas para ofrecerles ese producto. Entonces, eso es precisamente lo que se debe probar dentro del debate al interior del proceso de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que la constructora diga, no, yo en el contrato le dije que le voy a entregar media piscina, ¿sí? Pero el debate es, ojo, en la publicidad que yo tengo aquí, acá usted me dijo que van 3 piscinas, ¿sí? Entonces es ahí donde tiene que entrar la CIT en su calidad de agente protector garante, decir, venga, señor, usted ofreció esto, usted tiene que responder por esto, porque de hecho en derecho, precisamente, una oferta no tiene ningún problema, pero una oferta es vinculante cuando se acepta. Entonces, si yo accedo a irme a ese negocio, es por su oferta. Entonces, por eso es tan importante en este escenario la publicidad engañosa, porque la publicidad es la que te lleva a ti a celebrar ese contrato. Ok, doctor. Entonces, una pregunta importante, ¿por qué demandar? ¿Por qué hago la pregunta? Porque hay mucha gente que no lo quiere hacer. Algunas personas, bueno, hay muchas excusas. Una, porque no quieren contratar un abogado, porque muchos dicen, no quiero darle mi plata a un abogado. Otros dicen, no quiero demandar porque tarda mucho tiempo. Y en eso tiene razón, ¿cierto? Desafortunadamente es algo en contra que tenemos los usuarios, es que una demanda tarda mucho tiempo. No sé qué otra excusa pueda... una excusa que siempre me la dan por TikTok es la constructora se puede declarar en quiebra si hacemos un escándalo monumental y se nos van a perder los recursos. Y en esta semana yo le contesté a una persona y le dije, pero es que llevamos casi 6 años ya, en donde la gente ha preferido guardar silencio,
pero tampoco ha pasado nada. Entonces, ¿por qué demandar, doctor? Sencillo, porque es la naturaleza del derecho, proteger tus derechos, valga la redundancia, ¿sí? Precisamente para eso está instituido. Cuando hay una situación en la que no te quieren respetar tus derechos, te están violentando, te estás viendo afectado, el camino legal y natural es ese. Si no lo hacemos, estamos sometidos a la buena voluntad de Que las no la hay. personas. Entonces, simplemente es que la persona entienda que los mecanismos existen precisamente para eso y decida actuar conforme a la ley que lo protege. Ok, que no hay buena voluntad, porque si hubiera buena voluntad, pues con los derechos de petición, porque creo que derechos de petición han recibido cualquier cantidad. De hecho, nosotros en pequeño grupo que empezamos hace como 4 años de WhatsApp, que en este momento no soy parte, empezamos con un derecho de petición simple, solicitándole algunos puntos a la constructora que hasta el momento no hemos visto su buena voluntad, con algo tan pequeño como fueron o como fue claridad en quién iba a suministrar los servicios públicos, ¿cierto? Porque el que la constructora nos diga que hay cometida de agua y cometida de luz no quiere decir que hayan servicios públicos. Correcto. No quiere decir eso, porque no hemos visto esos servicios ni sabemos hasta el momento quiénes lo van a suministrar. Bien, doctor. Una de las excusas más frecuentes que me encuentro es la demora de la SIC, porque sabemos que un proceso de este tipo puede llevar hasta 2 años. Entonces, muchas de las excusas de la gente es que no demanda porque se demora mucho y es un proceso demorado, así es. Creo que a veces nos gana la ansiedad también porque, bueno, tenemos la necesidad o el dinero que no lo devuelvan o de tener ese proyecto como lo ofrecieron. Pero, ¿qué decirle a la gente ante esto? ¿Qué podemos hacer o qué es viable? Entablar la demanda y que en algún momento este organismo de control nos dé la razón y ampare nuestros derechos, o que definitivamente, como no hemos visto la buena voluntad de la constructora, nuestros recursos se pierdan. Tú mismo me lo has dicho, Clara, y es que sí, yo entiendo que es lógico que la gente diga un proceso que se puede demorar de 12 a 24 meses aproximadamente en promedio, es un tiempo demasiado elevado, pero hay que mirar las cosas en perspectiva. El proyecto, por ejemplo, en el caso que mencionas, era 2020 para ser entregado en 2021, 2022. Estamos en 2026. Hay personas que han estado esperando más de 6 años. O sea, precisamente por eso la ley también genera unas prescripciones. Usted puede esperar, pero después de un tiempo ya nada que hacer. Entonces, las personas que sigan esperando en algún momento verán caducado su derecho. Y las personas que no decidan hacer nada, pues están sometidas a la buena voluntad. La norma es clara y la norma dice precisamente qué posibilidades tú tienes. Entonces, hay que irnos con los adagios viejos, ¿sí? Y la peor diligencia es la que no se hace. Es verdad. Y mientras alguien se queda esperando, pues la plática se perdió. Así suene muy coloquial. Es triste porque eso tal vez es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Que el proceso puede prescribir o más bien la reclamación, La acción. Sí. la acción de demanda puede prescribir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más o menos? En materia de acción de protección al consumidor, 1 año. 1 año. Pero hay que hacer una claridad en ese año, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en este caso, el año es desde que les entregan efectivamente en materia de bienes inmuebles, ¿sí? Podría haber alguna salvedad y también podría haber algún problema de las personas que ya firmaron escrituras hace más de 1 año y ellos pretenden hacer valer que las escrituras y ya se hizo la entrega. Sí. Las personas que hayan firmado actas de entrega y no hayan hecho nada, ya ese tiempo, tanto para garantías como para reclamación ante la superintendencia, se puede dar por perdido. Entonces, también las personas que no hayan hecho ni ningún derecho de petición ni ninguna reclamación, la otra parte puede decir que ha estado conforme y ha dejado pasar el tiempo y que ya se encuentra vencido ese año. Entonces, por eso es un tema de cuidado. Sí, claro, muy, muy
digamos, peligroso para nosotros los usuarios y peligroso para la gente que no sabe estos temas. Por eso es importantísimo que ustedes compartan este video, por favor, que ustedes hagan valer sus derechos. Es que tenemos derechos y así nos demoremos. Es importante porque entregarle la plata a un grupo de personas pues que se han beneficiado con nuestros dineros y que no se les ve la voluntad. Entonces, algo importante que tampoco sabíamos. Si usted firmó escritura, si firmó el acta de entrega y si nunca ha hecho una reclamación, pues su dinero prácticamente a esas alturas del partido puede estar ya perdiéndose. Correcto. Porque ya ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, eso que nos dicen, no, es que se van a declarar en quiebra, no, es que, bueno, saben cómo hacer las cosas. Entonces, doctor, pues le agradezco mucho este espacio. Queda un tema pendiente para un siguiente video y es las actas de entrega, ¿verdad? Claro Que les invito a que no se lo pierdan porque vamos a aprender bastante. Y pues quisiera, no sé si usted quiera darnos, bueno, sus redes sociales, su número de contacto, o lo vamos a dejar mejor en la descripción del video, para que si ustedes se quieren poner en contacto con el doctor Manuel, pues yo sé que él va a estar muy al pendiente de las personas que quieran empezar a tomar acción. Es importante tomar acción. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, Gracias, Clara, por la las invitación. respuestas. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos.